jeunesse s'égare, l'esprit qui surchauffe, les gens se détestent, la guerre des égaux, 21e siècle, cynisme et mépris. El primer artículo, tú eras tesorero de la plataforma, continúas con el mismo puesto, ¿no? Vale, es para dejarlo claro. Bueno, fui fundador. Fuiste fundador y ahora sigues siendo tesorero. Sí, porque sí, hemos cambiado. Vale. Bueno, como te he dicho antes, yo voy a seguir como guía el artículo que hice en su día, que es de 2019, ¿vale? Ya han pasado 4 años, que son el segundo mandato de Colau, y entonces es inevitable hacer, el primer punto es inevitable atacar lo que es la medida estrella, sin duda, de la era Colau, que fue pues esta obligación de reservar el 30% de cada promoción nueva que se construye en Barcelona a la vivienda social. Bueno, últimamente están apareciendo una serie de noticias en la prensa que, pues bueno, de un cariz un tanto negativo respecto a esta medida, la más importante, ya te digo, de la era Colau. Por ejemplo, vemos aquí un artículo que yo te pasé en su día, de Crónica Global, que se titula, además el título tiene un titular muy contundente, que es Colau tapa el fiasco, utiliza esta palabra, el fiasco del 30% para vivienda pública obligatoria, con la intervención de 17 promociones. El titular es bastante... Entonces lo que viene a decir el artículo, en su interior, es que se han declarado 17 promociones inmobiliarias en las que, según la versión del ayuntamiento, se han ejecutado las obras sin cumplir el 30%, destinado a vivienda asequible, lo cual supondría, según sus estimaciones, unos 70 pisos de protección oficial menos desde 2019, ¿vale? Desde la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo e Infraestructuras y Movilidad, Janet Sanz, dice que ha detectado un modus operandi de estafa consistente en que se tramitan diferentes permisos de obras menores, se llama una especie de pitufeo, haciendo el símil, en vez de solicitar una única licencia de gran rehabilitación para no destinar los pisos a protección oficial, ¿vale? Dice que se han detectado 138 casos de obras que no se ajustan al reglamento actual, ¿vale? Entonces desgrana. Dice que además de sanciones, el ayuntamiento exigirá a quienes se hayan saltado el reglamento ceder ahora este 30% de los pisos para vivienda asequible, o en el caso de que estas promociones ya se hayan vendido en su totalidad, ceder la misma cantidad de pisos en otro edificio del mismo barrio. Y de aquí saltamos a una noticia que ha sido portada hace poco, la cual un fondo de inversiones denuncia a Colau y a otros 2 cargos del ayuntamiento. A ver si lo encuentro. Bauras en vez. Bauras, exactamente. Sí, lo tengo aquí. Dice, Ada Colau tendrá que ir a declarar como imputada por coacciones y prevaricación el próximo 13 de marzo. Es decir, algo más de 2 meses antes de las elecciones. A raíz de la querella que presentó contra ella los concejales de vivienda Lucía Martín y del distrito de Sants, Marc Serra, el fondo Bauras, propietario desde 2019 del Bloc Llavors, situado en Poblesec, que se convirtió en un símbolo de la lucha por el acceso a la vivienda. La querella fue presentada después de que el ayuntamiento sancionara a la empresa por no ofrecer un realojo a personas que vivían en el Bloc Llavors cuando fueron desahuciadas. Personas que el ayuntamiento ha acreditado que son vulnerables socialmente. ¿De acuerdo? Luego hay, por ejemplo, una noticia en La Vanguardia que también es significativa, ¿no? Lo que es el titular. La obligación de destinar el 30% de los pisos de las nuevas promociones en Barcelona a vivienda social ha paralizado la construcción de obra nueva en la ciudad. Esa es la primera frase del artículo. Pero solo ha logrado
que se construyan 52 viviendas protegidas desde que se aprobó. Claro, los datos son de la Asociación de Promotores de Cataluña. Claro, por eso lo confronto, ¿vale? Según su presidente, Xavier Vilajuana, desde 2018 los promotores han solicitado 13 licencias de obras con las restricciones de esta ley, de las que el consistorio ha aprobado 11, que tienen un total de 52 viviendas protegidas. Dice, en 2022, señala, solo se ha concedido una licencia hasta septiembre. Y Vilajuana razona, las administraciones habrían de valorar si con los años que llevamos una norma que tenía como objetivo aumentar la vivienda protegida, en la ciudad ha conseguido sus objetivos. Bueno, y entonces luego abunda la construcción de viviendas. Esto por lo que se refiere al 30%. Vamos al 30%, con lo que yo te he comentado. ¿Qué tienes que decir? Primero, un balance, y si tu balance coincide con el balance evidentemente negativo que hacen estos medios de comunicación, incluyendo el presidente de la Asociación de Promotores. A ver, precisamente estábamos antes aquí con los compañeros hablando de estos temas, y lo primero que tengo que decir es que este ayuntamiento, a diferencia de otros muchos de España, de la mayoría de todos, ha hecho en políticas de vivienda por primera vez en este país. Que sean políticas de vivienda que nos gusten o no nos gusten, pues bueno, eso dependerá, porque siempre que hay una política, con una práctica política, siempre hay alguien que pierde y alguien que gane. Que todos ganen es totalmente imposible, ¿vale? Entonces, si atendemos a lo que ha hecho respecto de lo que se había hecho antes con otros ayuntamientos, o lo que hace la Generalitat o el gobierno central, que es cero, con un presupuesto mucho más bajo, que no tiene nada, no tiene color, ¿vale? Evidentemente ha hecho mucho, si lo miramos desde ese punto de vista, ¿vale? Si lo miramos desde el punto de vista de las necesidades reales en el tema de vivienda de la población de Barcelona, como podría ser de cualquier otra población, evidentemente es que va muy corto. En el tema del 30%, digo para que, es que si no lo miramos en perspectiva, seguramente nos vamos a perder. Lo digo por las cifras que has dicho antes, la primera que salía en Comunicado Global, que estaban mirando los 70 pisos esos que no se habían conseguido, porque habían hecho menudeo y esas cosas, ¿vale? Y en Barcelona hay más de 800.000 viviendas, ¿vale? El problema que tiene nuestro país no es otro que no existe un parque público de vivienda. Ese es el gran problema. Y eso tiene relación directa luego también con el hecho de que haya la burbuja hipotecaria, que estalló en el 2007, y que seguramente volverá a estallar ahora, porque aquí este país se dedicó a, como ya dijo un ministro franquista, queremos un país de propietarios y no de proletarios. Eso ha hecho que todas las políticas de vivienda de este país hayan ido dirigidas siempre a la compra de vivienda, que la base para acceder a la vivienda ha de ser pasar por un banco y pedir una hipoteca, ¿vale? Eso ha hecho que los ayuntamientos, que también una buena parte de la fiscalidad que tienen se basa precisamente en la burbuja inmobiliaria, hayan abondado todavía más en el asunto. Entonces, Barcelona tiene más de 800.000 viviendas. Vivienda pública en estos momentos creo que está en torno, porque las cifras bailarán tampoco es muy importante, pero debe estar en el entorno del 2 al 3%. Para que fuera un estándar europeo tendría que estar entre el 15 y el 20%. Si calculas 800.000 viviendas, el 20% significan 160.000 viviendas, y estamos hablando de 8.000 viviendas. Por lo tanto, estamos lejísimos de esa posibilidad. ¿Puede un ayuntamiento como Barcelona hacer crecer el número de viviendas en 160.000 o 130.000 construyendo viviendas nuevas? Es imposible, no se puede hacer de ninguna de las maneras. Para llegar a estándares europeos sería necesario, por lo tanto, echar mano de las viviendas que existen actualmente aquí, porque las que se pueden construir nuevas, que lo ves, estamos hablando, dice la Janet Sanz, de menudeo de 70 pisos y otras cosas. La mayor parte de la prensa está del lado de los grandes constructores. El 30%.
La medida estrella del gobierno de Ada Colau, podemos decir, de alguna manera podemos decir que hay te haces trampas con el solidario. ¿Qué quiere decir eso? El gobierno de Ada Colau ha hecho trampas con el solidario. ¿Por qué? Porque si dices la verdad, seguramente tendrás elecciones. Así de claro. Si tú dices la verdad, tendrás elecciones. Porque el problema está, el 30%. Para hacer vivienda social, es obligatorio echar mano prácticamente, no de los presupuestos, que también lo ha hecho y mucho con diferencia en otros gobiernos, que ya lo he dicho antes, hay que echar mano de los presupuestos generales del Estado, que los gestionan las comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, es el propietario el que decide si la promoción que hace va a ser a alquiler social o a vivienda protegida de venta. Por lo tanto, esa noticia que sale por ahí, estamos hablando de ventas. Lo que necesita nuestra ciudad y la mayor parte de España son viviendas de alquiler social, y eso no se construye. Perdona que te interrumpa, o sea que tú te reafirmas en la crítica que me hiciste en el artículo de 2019, en el cual decías, sí, repetir exactamente lo mismo que has dicho ahora, es decir, vale, es un 30% de vivienda reservada a pisos sociales, pero el promotor tendrá la prerrogativa de decidir si es para venta y lógicamente lo querrá vender. Entonces, claro, la parte más vulnerable de la sociedad, que no tiene un perfil financiero porque tendrán que pedir una hipoteca, quedarán excluidos. Exacto. A mí me dijo la portavoz de la PA de Barcelona, Lucía Delgado, en ese momento, que esto sale en el artículo, es público, dijo que el 75%, en su consideración, el 75% de la población barcelonesa estaba en condiciones de acceder a una hipoteca de este tipo, una hipoteca social. Entonces luego yo me acuerdo que te lo pregunté, te confronté esta opinión, y tú en ese momento me dijiste, sí, pero todavía queda el 25% de población más vulnerable que no podrá acceder ni siquiera a una hipoteca y por tanto necesitará alquiler social. ¿Tú te reafirmas en estas declaraciones? Es decir, a día de hoy, 4 años después del 2019 de este artículo, ¿tú te reafirmas en lo mismo? Que decir, cuando hubieron ese artículo lo hicimos hace 4 años, entonces al poco de empezar las elecciones hubo un debate que hicieron las organizaciones de la plataforma del 30% con todos los alcaldables, ¿vale? Están todos los alcaldables, me parece, menos el del PP, que no fue el Ciudadanos. Entonces, en esa reunión, el gran debate fue sobre el tema del alquiler y sobre el debate sobre el parque público de vivienda, de todos los alcaldables, de Interno para Ada Colau, pasando por Maray y por todos los demás hasta la CUP. Ese fue el debate. Por lo tanto, la discusión no está en que hayan hipotecas asequibles para la población más vulnerable, porque ahora hoy en día la situación es mucho peor, ¿vale? Sino que el debate que ellos mismos ya lo centraron en el tema del parque público de vivienda. El parque público de vivienda creció muy poco en estos 8 años y ha sido un esfuerzo enorme. Lo diré de otra manera. El gran proyecto del 30% no es. El gran proyecto de la era Colau, es Habitatge Metrópolis Barcelona. Ese es el gran proyecto del área de Habitatge Metrópolis Barcelona. Si tú lo pones, lo encontrarás. El proyecto de Habitatge Metrópolis Barcelona es que sale de la área metropolitana de Barcelona y consiste en pedir un crédito de 250 millones de euros a el Banco Europeo de Inversiones. Ese trámite lo hace Gerardo Pisarello, ¿vale? Y llega a un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones para el cual invertirá la mitad, 125 millones, siempre y cuando hay un socio, porque eso es obligatorio por la legislación europea, tiene que haber la colaboración público-privada. Por lo tanto, no puede ser solo público, sino que tiene que ser público-privado. Entonces, el Ayuntamiento de Barcelona tenía que buscarse un socio privado para crear una sociedad público-privada
que es Habitatge Metropolis Barcelona, para construir 2.000, te lo diré, 4.500 pisos en el área metropolitana, de los cuales 2.500 en 10 años se hacían en Barcelona. O sea, imaginaros o sea, no solamente son los 70 esos que de menú de decía, y la Janet, que se están colando con el tema del 30% y que son de renta, sino que el Ayuntamiento de Barcelona preveía con un crédito del Banco Europeo de Inversiones de 250 millones de euros hacer solamente 4.500 pisos en área metropolitana, de los cuales 2.250 iban a alquiler social a la ciudad de Barcelona. Y eso fracasó. ¿Y sabes por qué fracasó? Fracasó porque no hubo socio privado. Los constructores se negaron, y es un artículo que tenemos en la página web, dieron golpe de puerta al proyecto ese, y eso se fue en aula, no existe, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Alcalá? Buscar colaboradores a través de una cooperativa de vivienda, dos, a través de pequeños acuerdos, como por ejemplo con el señor Rouras del diario público, ¿vale? Hizo una construcción ahí en Poplano, etcétera, etcétera. Pero como proyecto global no fue imposible. No encontraron un solo socio privado en la sociedad de Barcelona o en España que quisiera llegar a esa sociedad mixta de 50% de acciones para poder hacer vivienda pública asequible y alquiler en la ciudad de Barcelona. 2.250 viviendas en 10 años. Considerando que la media europea está en 160.000, pues imagínate los años que nos queda para hacer vivienda. Esto que me estás diciendo tú ahora, de tener que idear un plan en el cual se pide un crédito a una entidad exterior, la cual exige un socio privado, esto es debido a lo que tú decías en la entrevista que te hice para el Triangle, que el Ayuntamiento de Barcelona no tiene capacidad fiscal ni económica para echar adelante la construcción masiva de vivienda social. ¿Es esto? Sí, exactamente. Pero es que el problema no es ese. El problema es que la ciudad tiene pocos espacios ya, en estos momentos. Pensar que es posible construir un parque público de vivienda de 160.000 para llegar a un 20%, más de lo que hay ya, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿Qué proponemos nosotros? Y eso tiene relación directa. Nosotros proponemos que las ventajas fiscales que tienen todos los propietarios de la ciudad de Barcelona, tanto personas jurídicas como personas físicas, que se lo pueden desgravar, que hoy en día se desgravan en las declaraciones del impuesto de sociedades y en las declaraciones del IRPF, solamente se hagan siempre y cuando haya un alquiler social. O sea, en otras palabras, sacar el alquiler social de las viviendas que hoy tienen propietarios que las ponen en alquiler, que tienen ventajas fiscales y que a cambio no hacen nada. Y eso no lo decimos nosotros solamente, lo dice la autoridad fiscal independiente del Estado español, que se llama AIREF. Dijo, es una vergüenza que el dinero público vaya a enriquecer a las clases más acomodadas y que a cambio no den absolutamente nada. Por lo tanto, habría que ligar alquiler social con ventajas fiscales. Si no hay alquiler social, no hay ventajas fiscales, y así se acabó. Entonces, si verías como tú, si hay un propietario que no quiere descuentos fiscales, como los tiene ahora, pues no pasa nada, los colocan en impuestos y ya está. O sea, que tú vienes a decir que como no hay espacio libre en Barcelona ya no lo había en el 2019, tampoco ahora. Ahora menos, quizás. Claro. Tú lo que propones es que se ataje esto mediante medidas fiscales. Claro, exactamente. O sea, en estos momentos, en el IRPF solamente, porque la otra cosa es importante, es que no es verdad que España que Barcelona, como algunos pretenden, esté dominada el mercado de alquiler por los grandes propietarios. No es verdad, porque es muy bajo el porcentaje de viviendas que controlan. La empresa que controla más viviendas en Barcelona es Cebasa, y controla 2.000 viviendas de alquiler. No tiene ningún sentido. Quien controla el mercado de alquiler son los pequeños propietarios, aunque tengan 10 viviendas, son los pequeños propietarios, pero los propietarios físicos. Y esos reciben en España ventajas fiscales, una que es la desgravación, se quitan todos los gastos que tienen y después se desgravan el 60%. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. En estos momentos en España cada año se destinan 10.000 millones de euros en
ventajas fiscales de desgravación por los gastos y por IRPF del 60%. 10.000 millones de euros. Si eso se dedicara que aquella gente que quisiera tener ventajas fiscales en los contratos de alquiler obligatoriamente fuera de alquiler social, entonces tendrían ventajas fiscales y si no, el mercado libre. O sea que, por lo que me acabas de decir, tu opinión es que el problema no es tanto de que... O sea, es una leyenda urbana esto de que están determinados por fondos de inversiones, por grandes propietarios y tal, sino que más bien pones el acento en los pequeños propietarios, sí, claro, que a lo mejor pueden tener 5 pisos... No, hasta pueden tener personas físicas, hasta personas 30, físicas, 40, sí. 30, 40. 50, incluso. Pero ahí piensa que están militares, está la Iglesia, la gran socimi de España es la Iglesia Católica. Hay militares, hay jueces, el 30%, 40% de los diputados tienen viviendas de alquiler. Esta es una estadística que se sacó hace recientemente, no me acuerdo exactamente qué, pero es así, es esa. Claro, esta medida del 30%, según decía Lucía Delgado, decía que la habían forzado, a ver, te lo digo textualmente, esta norma la impulsaron la PA, sí, del Sindicato de Inquilinos, la FAB, el Observatory Desk y la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible. Es decir, lo impulsó la ciudadanía, no el ayuntamiento. ¿Tú crees que todas estas entidades preveían que esta medida pudiera llegar? Es que todavía no sé muy bien. ¿Cuál es el balance? ¿Ha sido un fracaso? ¿Ha sido un medio logro? ¿Cómo lo calificarías tú? Porque ya estamos en el segundo mandato. Es decir, que evidentemente por los datos que hay por aquí, por lo que te estoy diciendo, ha sido una declaración de depende de para lo que quieras utilizar. Si lo que quieres utilizar para mí es mirándote el debate que hubo de los alcaldables en el 2019 sobre el tema de vivienda, que estuvieron todos, salió en la tele, todos hablaban de parque público de alquiler. Si bajo un punto de vista ha aumentado, es evidente que ha aumentado, pero tampoco puede hacerla. Es que es igual, aunque no fuera la Ada Colau y fuera el señor Maragall el que estuviera, o Trías, aunque quisiera hacer la misma política, tampoco iría mucho más lejos. Por esta limitación que decías tú en la entrevista que te hice yo, esta limitación legal... No, porque no depende de un ayuntamiento. No depende del ayuntamiento. El dinero para hacer vivienda pública, tanto sea de alquiler como de compra, los hacen los presupuestos generales del Estado y lo gestionan las comunidades autónomas, por lo tanto la Generalitat de Cataluña. Pero es potestad del constructor decidir si lo va a hacer a venta o va a hacer alquiler. Por eso estaba Habitatge Metropolis Barcelona, porque era una sociedad público-privada que utilizando 75 solares, no me acuerdo exactamente la cifra, una cosa así, 75 solares, construía 2.250 viviendas en Barcelona de alquiler social durante 10 años, no durante un año, durante 10 años. Ese era el proyecto. Pero eso se ha hecho aguas, sí, porque no ha habido manera de encontrar un socio. O sea, tú valorarías la medida del 30% dependiendo de los parámetros, dependiendo con qué lo compares. Claro. Si lo comparamos con el debate de los alcaldables, claro, Colau ha hecho más que los anteriores. Ahora, si lo comparamos con el propio programa de Ada Colau y de las expectativas que creó, evidentemente es más o menos. Ya, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que es que tampoco podría haber hecho nada más. Lo que quiero que comprenda la gente es que hay un corsé político, hay un corsé financiero y un corsé tributario que imposibilita a los gobiernos municipales ir más lejos. Porque quien tiene el peso de poder hacer esas políticas es el Estado español y las comunidades autónomas, que son las delegadas, no son los ayuntamientos. Y aún así los promotores se quejan. Y ahí, claro, entonces toda la carga contra Ada Colau, no va contra de los otros ayuntamientos, nadie dice nada, ¿no? Porque tal vez no han implementado una norma
Sí, no han creado una norma del 30%. Claro, porque molesta un poco. Entonces si no, no hubiera pasado, ¿no? Todos cargan, pero es que te cargan tanto que lo que hubiera podido ser posible, que hubiera sido Habitatge Metrópolis Barcelona, que se fue a buscar el Gerardo Saldelo un crédito de 125 millones al Banco Europeo y que había un acuerdo, eso dijeron, ¿no? Y me parece que estaba en torno al 0,5% de tipo de interés, no sé si el pone incluido o no. La realidad es que eso no se pudo llevar a la práctica porque no he encontrado socios, han tenido que ir al menudeo, como por ejemplo con el Jaume Roures, que hicieron una promoción ahí en... Es curioso porque tú en la entrevista del Triangle decías que en aquella época, estamos hablando, creo que te referías al año 2015, decías que la inversión inmobiliaria extranjera fue de 1.850 millones, que sí, lo comparabas, ha bajado. Pero bueno, que en aquella época, que me hace gracia que regateen por 250 millones un inversor privado, cuando en aquella época la inversión inmobiliaria extranjera era no sé qué año fue, si fue el 17 o el 18, espectacular. En comparación con el presupuesto del ayuntamiento, que era de 2.700 millones de euros, 1.000 millones de euros de la inversión me acuerdo. Es decir, esto lo atribuyes a un sesgo. No está clarísimo. Un sesgo ideológico. Hombre, claro, como esa demanda que ya han hecho, que supongo que ya se la puede borrajas, porque no tiene sustancia. Es evidente que sí. Pero lo que también está claro, porque lo vemos el día a día en los desahucios y todo, que la situación en cómo las entidades sociales que luchamos por el derecho a la vivienda en la ciudad, como en la ciudad de Barcelona, no es lo mismo la situación actual cuando tú vas a un desahucio para un desahucio que la que había antes se te hubiera colado. Y lo que está pasando en Barcelona o está pasando en Santa Coloma, es decir, no tiene nada que ver, claro. El ayuntamiento ha puesto elementos como para facilitar cosas. Bueno, entonces sería tu balance, es lo que decíamos, dependiendo de los parámetros que apliques, de con quién lo compares, es una medida que ha, digamos, ha aportado algo en comparación, si tenemos en cuenta el debate de los alcaldes. Es una gota de agua en un océano. Es una gota de agua en un océano. Claro, pero antes no había ni gota de agua. Vale, pero, o sea que, digamos que no ha llegado ni al 0,1% de lo que se necesitaría. Sí. Entonces te hago la siguiente pregunta. De cara al futuro, ya se está elucubrando de que posiblemente Colau pierda las elecciones. Pongamos que incluso en algún medio se ha conjeturado sobre su paso a la política nacional. ¿Vale? Entonces la cuestión es la siguiente. Imaginemos que a Colau le sucede un partido, un alcalde de otro signo político más conservador. ¿Cómo ves el futuro de la norma del 30%? Abolición, ¿no? Y volveremos a lo de antes. Pero tampoco habrá mucha diferencia. Por eso dice poco del 30% de la norma del 30%. Sí, claro. No, pero la norma del 30%, ya te digo, es que... Es que si lo hablamos desde el punto de vista de un parque público de alquiler asequible, no. Yo quería decir otra cosa más, y es que resulta curioso, para promocionar precisamente el tema del 30%, sobre el tema de vivienda, desapareció del debate político y ha desaparecido desde entonces el tema hipotecario. No sé, yo sé que hay organizaciones que llevan una H de hipoteca, ¿vale? Pero en cambio el tema hipotecario en ese debate no existió. O sea, dejaron el terreno libre a los bancos para hacer lo que quieran, cuando sabemos positivamente que, por ejemplo, hay 6 millones hay unos 6 millones de hipotecas en el Estado español, en cambio en familias en alquiler son 33 y pico. Por lo tanto, una gran parte de la gente que está todavía intentando llegar a la vivienda como a donde vive, está hipotecada. Y de eso nadie dijo absolutamente nada cuando la crisis hipotecaria del 2007 no se ha cerrado y vamos a encadenar con otra, con el aumento del Euribor, que va a ser puede llegar a ser espectacular, ¿vale? Entonces, nadie dijo absolutamente nada. ¿A qué atribuyes esta desaparición del tema hipotecario del debate político? Soy incapaz, nos resulta gracioso, porque nosotros no tenemos ninguna H en nuestro nombre, bueno, nuestro nombre es Asociación por el
alquiler público es asequible. No llevo ninguna H, pero estamos muy preocupados y lo utilizamos porque queremos que el tema de vivienda no es solamente el tema de alquiler, sino también es el tema hipotecario. Y en ese sentido creemos, por ejemplo, ahora que el Euribor está totalmente manipulado. Hemos hecho un acto hace poco con este tema, ¿vale? Que ha venido un diputado que es el que ha llevado de Podemos, se llama Juan Moreno Yago, que es el que ha llevado en las primeras demandas judiciales con el tema del Euribor, la manipulación del Euribor desde el 2008, que hubo una multa multimillonaria de la Unión Europea a los bancos que manipularon eso. Y vemos que ningún alcalde dijo nada, y muchos nos tememos que ahora, durante estos 4 años, ha pasado desapercibido, ha dejado mano libre y campo libre a las entidades financieras, cuando está esto, que parece que será muy grave, ¿vale? Entonces, yo creo que cualquier alcalde que entre ahora, como institución, que es el Ayuntamiento de Barcelona, que es el segundo ayuntamiento más importante, y por lo tanto cualquier declaración, cualquier actividad institucional que hace el Ayuntamiento de Barcelona es muy importante de cara a abrir debates en todo el Estado español. Y uno de los debates más importantes, que precisamente es el tema de la vivienda, tendrían que abrirlo con el tema del Euribor, porque el Euribor es algo que está totalmente manipulado. Pero es que no afecta solamente a las familias que están hipotecadas, también afecta a las administraciones públicas, porque si el Euribor está manipulado, muchos de los contratos que hacen las administraciones los tienen que pagar. Y las administraciones pagan y no dicen absolutamente nada, ni ha habido ninguna administración que se haya atrevido con la manipulación del Euribor, con la multa multimillonaria de la Comisión Europea, que haya interpuesto una demanda judicial contra los bancos. Lo dejamos ahí, porque lo del Euribor ya evidentemente el ayuntamiento, pues pobrecito, poco tiene que hacer con el Euribor. Es una cuestión de... Puede hacer una demanda. ¿Puede hacer una demanda? Claro. Cualquier administración puede hacer una demanda, porque estuvo manipulado. Está demostrado que desde el 2005 al 2008 lo manipularon. Pregunta, ¿y por qué no hacen una demanda? O sea, también, digamos, había una acusación de inacción por parte del ayuntamiento en este aspecto. No del ayuntamiento, de cualquier administración. Bueno, pues estamos hablando de la administración Colau. Porque también ha habido una inacción... De la Colau, de la de Badalona, de la de... Evidentemente, no, por supuesto. Mira, siguiendo con el artículo del año 2019, evidentemente tú apuntaste un servicio, ¿no? Entre los tantos que cabe apuntar a favor de Ada Colau fue el servicio SIFO, Servicio de Intermediación y Mediación Municipal. Supongo que te sigues reafirmando en ese tema, por tanto lo vamos a pasar. Ha mejorado ahora. Ha mejorado, concretamente, brevemente. Bueno, antes estábamos hablando de la compañera fue ha aumentado la plantilla de gente que se dedica, ha pasado de 18 a 40, ¿no? Va a pasar de 18 a 40. Que van a llevar actividad. ¿Ya han pasado o van a pasar? Van a pasar. 16 a 45. De 16 a 45. Vale. Es decir, valoras positivamente, el balance es positivo de este servicio. Sí. Vale. Todo el mundo. De hecho, ha crecido un plan de servicio. Vale. Supongo que si cambia el alcalde también se puede ir a caretes. No creo que sea. ¿Esto crees que permanecerá así? Vale. No pueden, en este momento no pueden. Sería una debacle. Sería una debacle porque realmente está haciendo un buen servicio de intermediación. Bueno, pasamos a otro punto muy interesante que estaba en las medidas del programa de los comunes, que era establecer una mesa de negociación con entidades financieras, fondos buitres y grandes propietarios a fin de que quien no pueda pagar una hipoteca o un alquiler pueda quedarse en su casa en régimen de alquiler social. Entonces, bueno, la pregunta es obvia. Tú contestabas en aquella época, el ayuntamiento lo está haciendo. Otra cosa es que lo consiga. De hecho, muchas veces no lo consigue, aunque habría que preguntarles a ellos. Con la información de la que tú dispones, ¿tú crees que se ha conseguido? Hombre, la denuncia del fondo Mauras no parece que muy halagüeña. Balance de esta se ha establecido la mesa de negociación. En aquella época tú decías que no sabías muy bien
A 4 años de estas afirmaciones tuyas, ¿cómo valoras esa mesa de negociación? Bueno, la mesa de negociación no ha habido, sí, el ayuntamiento hace sistemáticamente a partir precisamente de la SIFO, hace negociaciones con los bancos, entidades financieras y fondos buitre para hacer alquileres sociales. Lo que pasa es que no existe una mesa como tal, ¿vale? O sea, la mesa no llegó a establecerse. No soy consciente de ello. Hubo, sí que la Iglesia Sanitaria ha intentado hacer algún acuerdo también, ¿no? Pero tampoco ha funcionado, ¿no? Se llamaba un programa que se llama Relayuchen. También ha habido, por ejemplo, algún fondo que es la Sareb, que también se llegó a un acuerdo. Ahora últimamente yo no hay un acuerdo con la Sareb para poner acuerdos sociales. Y de hecho tenemos aquí gente que han sido acuerdos sociales a partir de este acuerdo entre el ayuntamiento y la Sareb para hacer acuerdos sociales. Pero todo ha sido a través del SIFO, del servicio este. Sí, el servicio este que está gestionando. Está gestionando por ahí. Vale. Pasamos. Pero por ejemplo hay fondos buitre que no quieren saber nada, por ejemplo Ferreros, que también quieren Ferreros y Varian, no quieren saber nada, quiere hacer un alquiler social, no quiere hacer nada. O sea que digamos el resultado ha sido variopinto, es decir, pues ha habido que sí, ha habido que hay, Pasamos al siguiente punto, que era interesante, el derecho de tanteo y retracto, es decir, la preferencia que tiene el ayuntamiento en cualquier operación de compraventa inmobiliaria para poder así ampliar el parque de vivienda social, que era un instrumento que aparecía en el programa de los comunes. Tú decías en aquella época que no había dinero, que lo limitaba severamente la falta de presupuesto. ¿Te sigues reafirmando en ello? Bueno, sí que se han hecho cosas, se han comprado viviendas, pero poquitas, a nivel de todo lo que estamos hablando. Claro, De unas decenas de pero tampoco. El problema principal, que ahora sabemos más respecto de aquella época, que todos sabemos más, es que el tema del derecho de tanteo y retracto ahora sabemos más cosas. De hecho, lo hemos publicado, no es que quiera hacer propaganda de lo que decimos nosotros, porque es la realidad. Ahora hemos averiguado que los bancos españoles podemos decir, tienen un acuerdo secreto con los fondos buitre internacionales, ¿vale? Por el cual no pagan impuestos. De tamaño, o sea, que tienen un acuerdo para no pagar impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando una persona hipotecada pierde una vivienda y se hace en la subasta, ¿vale? Que va al 60-70% de su vivienda habitual, el banco lo que hace es, al remate, cedérsela a un fondo buitre, en el cual ha llegado a un acuerdo previo, generalmente en Luxemburgo, que es donde está la mayoría afincados, por ejemplo, Blackstone, ¿vale? Por el cual le cede paquetes, como cuando sale en la prensa, que los bancos venden paquetes de viviendas continuamente desde el 2017 de los fondos buitre, ¿vale? Entonces, cada vez que hay una eso lo sabemos ahora, pero no lo sabemos entonces. Cada vez que hay una ejecución hipotecaria, pero hay una subasta, se cede el remate al fondo buitre. El fondo buitre su filial en España paga entre el 60 y el 70% del valor de la vivienda, que es lo que tasa el juzgador cuando es una vivienda habitual, por ejemplo, pero puede ser menos también, Por ejemplo, si una vivienda valía 100.000, perdón, si una hipoteca valía 100.000, pues se tasa sobre ese valor, ¿no? Y sobre el 60 o 70%, entonces la filial del fondo buitre aquí paga el 60 o el 70% de ese valor. Pero luego el acuerdo es otro, porque el acuerdo es que puede haber llegado al 20 o al 30%, en el acuerdo privado que existe entre el Banco Español y el fondo buitre en Luxemburgo. Entonces, ¿qué hace el fondo buitre en la filial española? Que cuando tiene que pagar el 60 o el 70% de ese valor a su matriz, pierde dinero, ¿vale? Entonces, porque a ella le tiene que dar el 20. No, a ella le tiene que dar el 70%. A ella le tiene que dar el 70%. Pero en realidad no es eso. ¿Sí? Vale. Entonces, ahora, eso lo hemos sabido porque en enero del año pasado la agencia tributaria levantó actas de multas a decenas de ventas a fondos buitres internacionales que habían hecho Banca Española
porque estaban declarando un valor mayor del que realmente estaban pagando. O sea, que si el fondo, cuando tiene que hacer el impuesto de sociedades, ha comprado una vivienda por 70.000 euros, cuando en realidad había pagado 20, ¿vale? Por fuera, con un acuerdo privado, ¿vale? Con el fondo luxemburgués, ha de pagar impuestos impuesto de sociedades sobre las 70. Si una vivienda estaba sobre 70, 100 y vale 70, sobre 70. ¿Qué pasa? Que ese es el remate, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el ayuntamiento se presenta a los juzgados y va a pagar esa cantidad. No va a pagar lo que realmente pagó el fondo público por él. Entonces ahí las posibilidades que hay son prácticamente nulas, por mucho dinero. Cuando en realidad el fondo público lo ha comprado por muchísimo menos. Y eso lo sabemos precisamente porque la Agencia Tributaria Española ha levantado decenas de actas a ventas de eso, y además con multas, que había multas puestas. Bueno, pasamos al siguiente punto, que era del programa, repito, de los comunes, que era garantizar apoyo a los pequeños propietarios afectados por impagos de alquiler, a la vez que se promueve el alquiler social de vivienda en caso de inquilinos en dificultades económicas. En aquella época tú te mostrabas pesimista, evidentemente decías, en estos casos el alquiler social es imposible porque los contratos ya firmados están en el mercado libre. Si bien es verdad que algunos propietarios han llegado a acuerdos con el ayuntamiento para ceder sus viviendas en alquiler social, pero se trata de un porcentaje residual. Una cosa en la que estaba de acuerdo, dice, como no se les obligue, lo veo difícil. Como no se les obligue, yo no sé si entra en colisión con el derecho a la propiedad privada. Tú lo llegaste a decir en la entrevista, a veces se puede llegar a colisionar con la propiedad privada, ¿no? De hecho, y ya sabemos que esto es sagrado en esta sociedad. Decía, y Lucía Delgado coincidía contigo, decía, muchas veces no les interesa ceder sus inmuebles, no ya en alquiler social, sino a un alquiler a precio más bajo que el mercado, el precio que se daba en Barcelona hace 4 años. Entonces, bueno, por tu experiencia, debe ser también la pregunta. En estos últimos 4 años, en este punto en concreto, ¿seguís la experiencia ha confirmado vuestro pesimismo? Sí, porque está basado en la buena voluntad. En la buena voluntad. Claro. Por eso te decía antes que tenía que estar basado en leyes fiscales. O sea, esos propietarios pequeños son... ¿A esto te referías cuando obligar? Es decir, bueno, claro, usted no sigue lo que yo digo, le pero no, ahí no atacas la propiedad privada. Vale. Ahí le atacas el problema fiscal. O sea, el problema fiscal. No, claro, porque un propietario pone en alquiler una vivienda y automáticamente da igual el precio que ponga a la vivienda, recibe ventajas fiscales. Por los gastos que tiene, por la amortización de la vivienda y luego el 60% de lo que cobra se lo desgrava. Y se habría de atacar. Claro, porque eso además lo dice la autoridad fiscal independiente española, dice hay que ligar los alquileres sociales a las ventajas fiscales, si no lo que está haciendo enriqueciendo a las clases medias altas. De acuerdo. O sea, pero eso es un papel que no puede hacer nada el ayuntamiento, porque es política estatal. Es política estatal. Que volvemos siempre a chocarnos de bruces con la misma dificultad, ¿no? de que le faltan competencias. Seguimos con el siguiente punto. Ampliar el parque de vivienda social. Mediante medidas como la construcción de vivienda, esto lo decía el programa, o multar a los pisos vacíos en poder de los bancos. Dice, tú en aquella época tú decías que el ayuntamiento había hecho un gran esfuerzo a pesar de la cortapisa, la terrible espada de Damocles que supone el artículo 135 de la Constitución. ¿Vale? Pero en cuanto a sancionar a entidades bancarias, Lucía Delgado, la portavoz de la PA, denunciaba en aquella época que hasta las primeras semanas de marzo, en que se han multado a 2 fondos buitres por valor de 2,8 millones de euros, sanciones que a nuestro entender llegan tarde, a punto de expirar el mandato municipal, solo se habían sancionado a 2 bancos en Barcelona, 2. En Terrassa, en cambio, donde hay unas PA muy activas, habían sido 17. ¿Vale? Vale. Volvemos a ver siempre. Construcción de vivienda, pues ya se sabe lo que acabas de decir más o menos.
te reafirmas a lo que has dicho. La cuestión de las multas. La cuestión de las multas. ¿Cómo valoras estos últimos 4 años de... ¿Ha habido una persecución? No tengo citas tampoco, pero me remito a una reunión que tuvimos en los Movimientos Sociales de Vivienda con Ada Colau, que la convocó ella hace cosa de un mes y medio o algo así. Y ella fue, en esa reunión, fue clara de que el tema de las multas tiene un recorrido corto, porque las multas, una cosa es poner multa, y la otra es que te la recurren y que puede acabar en abonos de bajas. Esto es lo que decías tú en la entrevista al tren. Pero es que no lo dice también la misma alcaldesa. Están todas recurridas. En todas, y además muchas veces las suelen ganar. De hecho, en la prensa se había algo de la multa de campo. No, porque tampoco no han existido. Pero tampoco hay. El recorrido de las multas españolas, no, dilo. El que tiene que poner la multa es el usuario, el que ha salido del piso. Este ya tiene bastantes problemas como para encima poner multas. ¿Entiendes? No es que las tenga que poner el ayuntamiento las tiene que poner bajo una solicitud de alguien. Ajá. O sea, no puede actuar de oficio el ayuntamiento. No, podría, será requerimiento. Podría, pero tiene que estar todo conjuntado. Si pusiésemos 50 multas al día, 50 procesos administrativos abiertos, seguramente tendría más recorrido que si ponemos ese de Bauras, que porque haya la audiencia y la audiencia ha reculado. Ese procedimiento estaba sobreseído ya. O sea, que estaba resuelto, no sobre eso. Tiene que haber voluntad por parte de todos los actores. Claro. Vale. Bueno, ¿algo más sobre este tema? Vale. Sobre las multas, precisamente el siguiente punto que quería tocar era, lo sacó a colación la portavoz de la plataforma de afectados por el hipotecas. Era que otra de las promesas de Colau era confeccionar un censo de viviendas vacías. Se lo pedimos al principio del mandato, en el artículo de 2019. Y 4 años después, aún no está acabado. Solo hay 17 barrios censados de 73. Eso cuando se escribió en el 2019. Bueno, estamos en el 2023, a punto de expirar el segundo mandato. Y aquí ya no da lugar a ingenuidad o a esto de... ¿Se ha acabado el censo de viviendas vacías? Un medio que podría ser un instrumento. Eso lo sabe mejor ella. Se acabó en esas fechas. Se acabó el censo. Siempre nos cuentan que se encontraron con menos viviendas de las que parecen. O sea, se acabó. Se acabó en el 2019, se acabó el censo y se dieron los resultados públicamente. Pero lo que dice Lucía no sé lo que si lo has leído, no sé lo que dijo, pero siempre nos hablan de que hay menos viviendas de las que realmente parecen, porque que se considera vivienda vacía, habría que regular eso, porque ¿qué es vivienda vacía? La que no vive nadie nunca, la que va alguien un fin de semana, segundas residencias, que son viviendas vacías. Entonces han encontrado, bajo los parámetros que miraron, que es altas de suministros, no había tanta vivienda vacía. Pero una cosa que me extraña decir... No recuerdo los datos, pero estás contradiciendo lo que decía Lucía Delgado aquí en este artículo. A ver, hoy han habido equipos, no sé si en toda Barcelona, pero han habido equipos, por ejemplo en el sur de Novara han habido equipos que han peinado durante 2 meses todas las viviendas que tienen controladas que estaban vacías. O sea, por ejemplo, en este barrio, que es el barrio de Porta, en los barrios, encontraron solamente, si no recuerdo mal, 100 viviendas vacías. Y encontraron, en principio, 100 viviendas vacías. O sea que el nivel de lo que dice el Instituto Nacional de Estadística respecto a las viviendas vacías que había en Barcelona, que me parece que ahora en torno a 135.000 o así y tal, respecto de la realidad es muy diferente. O sea que es mucho menor la cantidad de viviendas vacías. No tampoco te puedo decir si sea verdad, pero yo que ha hecho un esfuerzo el ayuntamiento, sí, porque había equipos de una y 2 decenas de personas que se peinaban todos para encontrar una vivienda vacía. Había un par de personas que se pasaban a veces más de una vez
pues la misma vivienda hasta por la noche para encontrar a alguien. O sea, ¿estamos hablando de los barrios o la generalidad de Barcelona? Yo creo que en la ciudad de Barcelona, pero tampoco estamos seguros porque los datos no los tenemos. Pero no sabéis exactamente si ese censo acabó de confeccionarse. No estamos seguros si no se estáis, está. pero sí que constatáis la voluntad del ayuntamiento de confeccionarlo. Sí, sí. Bueno, tenemos que preguntar a Lucía Delgado, que igual ella lo sabe. Ella sabrá mejor. Bueno, no sé si queréis añadir algo más, porque claro, tú decías, volviendo al artículo del año 2019, decías que Ada Colau ha hecho lo que ha podido dentro de los estrechos márgenes que le deja el sistema, cosa que supongo que te resignas en ello, que supongo que eso. Ha quedado muy lejos, no ya de las expectativas de sus votantes, sino de su propio programa. Incluso ibas más allá, esto también lo reafirmaste en la entrevista en el Triángulo, dice, ha maquillado la realidad, presentando como éxitos cosas que no lo eran. Porque si decía la verdad, esto lo has dicho al principio de esta entrevista, tendría un problema de cara a las próximas elecciones. Vamos a reafirmarte en esto, es decir, se presentan medidas quizá con muy buena voluntad, que no consiguen ni la mitad de sus resultados, ¿no? Y se presentan como éxitos, porque presentarlos de una manera realista supondría un demérito para la candidata a las elecciones. Es que no hay ningún alcaldable que diga la verdad. Que diga la verdad. Claro, entonces hay medias verdades y ya está. Es que es que te lo repito otra vez, si dijera la verdad, pero ya no ganaría en las elecciones. Bueno, porque además a la gente le gusta que le solucionen los problemas. ¿No? O sea, quieren ídolos, ¿no? La gente, porque si no esto estaría lleno, no está lleno, está vacío. La gente quiere políticos que le solucionen los problemas porque ellos no quieren ser responsables ni de su propia vida. Tú me has hecho llegar un documento interesante que se titula, bueno, que está colgado en vuestro portal, en vuestro blog. Se dispara el abuso de las recuperaciones de viviendas alquiladas por sus caseros por necesidad familiar. Entonces, a mí esto me recuerda, por ejemplo, yo hace poco tenía una discusión con un amigo mío por el tema de la vivienda. Él forma parte, él es profesor y tiene, además ocupa cierto cargo. Entonces, aunque es profe del Carmelo y su familia es humilde, en el tema de la vivienda él se ponía del lado del propietario. Entonces, claro, cuando hablamos de esto, yo puedo sentir la forma de pensar de esta gente que dice, hombre, es que yo tengo mi pisito, es que yo con mucho esfuerzo me compré otro, y entonces, claro, esto es que tal, ¿no? Como que esto. Entonces, esto entronca mucho. El pensamiento de este pequeño propietario dice, hombre, es que los pisos son míos y se los quiero ceder a un familiar, es que son míos. Entonces, explícame un poquito esto el abuso, ¿no? Se entiende que se están extralimitando en la prerrogativa que les da la ley para recuperar. ¿Qué dirías? ¿Me lo puedes abundar esto? ¿Y qué dirías a ese pequeño propietario? Para decir, pero es que estamos en emergencia habitacional. Es decir, que... Oiga, lo mismo que te he dicho antes, si tiene unas ventajas fiscales exageradas, que hasta lo denuncia la Autoridad Fiscal Independiente de España, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Tú lo rematarías con eso. Tú te reafirmas en que está habiendo un abuso de esta prerrogativa legal. Bueno, estamos viendo aquí que hay un abuso. Por ejemplo, ahora tenemos un caso clarísimo que hay un 40%, el sindicato de inspectores de Hacienda todavía denuncia que hay casi un 40% de contratos de alquiler que no se declaran. O sea, que ni siquiera la fianza se deposita en la agencia de vivienda de la comunidad autónoma. Pero es que tenemos casos de un tío que no ha depositado la fianza y había cobrado otra mensualidad más, no había depositado la fianza en la Agencia Catalana del Habitatge. Cuando se acaba el contrato, al cabo de un mes y pico, no le devuelve la fianza ni la otra mensualidad. Y entonces aduce de que está sucio la vivienda,
hay que volver a pintar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ahí lo hemos llevado nosotros con la persona esta a juicio, ahí en el Maresme. O sea, cara dura, que como no ha declarado la fianza, y hay en torno del 40% que no se declaran, quiere decir que aparte de eso, quiere decir que el IRPF tampoco lo declara. ¿Vale? Tampoco. Y encima pretende no devolverle la fianza a la inquilina que ha estado allá cuando le ha dejado el piso impólito. Pues que es increíble, pero que una caradura impresionante. Y eso suele pasar sobre todo con los más pequeños propietarios. Y aparte de otra cosa, ese profesor que tú dices seguramente ha recibido de herencia esa vivienda de sus padres, la que deposita la que pone en alquiler. Aparte de las ventajas fiscales que ha tenido, ojo, porque seguramente esa vivienda también tuvo ventajas fiscales cuando se compró a través de las estados y el IRPF. Por lo tanto, todos hemos ayudado a que esa persona tenga una propiedad que una parte es producto de los impuestos de todos. Y encima pretende sacar ahí que aquello sea la gallina de los huevos de oro. ¿Esto qué es? Vamos a ver, bueno, pues ya yo creo que... Bueno, si quieres añadir, podríamos hacer a futuro, vamos a hacer futurible, ¿vale? Bueno, vamos a ver, hay dos posibilidades, que Colau salga otra vez, que no saldrá. Las encuestas y los pronósticos dicen que no saldrá, o que lo tiene difícil. Pongámonos en el peor de los escenarios, es decir, Colau no es reelegida, o no consigue los apoyos suficientes, porque ya sabes que no es cuestión de ganar solo las elecciones, es cuestión digamos, de hacer aritmética parlamentaria, de hacerse con los escaños suficientes. Supongamos que no consigue ser alcaldesa y que le sucede un alcalde de signo más bien conservador, como pueda ser Trias. ¿Cómo ves el futuro de todo lo que se ha hecho hasta ahora? El SIFO, el 30%, el establecimiento de una mesa de negociación que al final no ha sido tal, pero bueno, ahí estaba. Todos estos, ¿cómo es el futuro de todas estas medidas que trataban de paliar la emergencia habitacional, la verdad? Seguramente mucho peor, entre otras razones porque muchos de los que pueden ganar las elecciones han estado en el gobierno de la Generalitat y la Generalitat habría por su ausencia con cualquier tipo de política de vivienda. Así de claro. Podía haber hecho mucho más, gestiona los fondos públicos que hayan los fondos de todos los programas que hace el Estado español, los gestionan las comunidades autónomas, y es que incluso el programa de dicho le ha fracasado. El único programa que intentaron hacer tampoco le ha funcionado. O sea, si ya, y en la Generalitat los mismos partidos no han hecho nada, imagínate en un ayuntamiento. Esperamos que, bueno, si lo que pase, y para eso estamos nosotros peleando, ¿no? Pero verías el futuro peor, digamos, en el aspecto sí, vivienda. seguramente que sí. Incluso con abolición o eliminación de algunas normas. Con todas las restricciones presupuestarias, las mismas, fiscales las mismas, claro, y financieras, el dinero se pone donde uno quiere. Claro, o sea, tendría las mismas limitaciones, evidentemente, porque el cargo sigue siendo el mismo, pero encima habría eliminación de normas legislativas o supresión de... O el dinero iría para otros lados que se interesa más. Hablando de esto que me decías tú antes de que no sé, este 40% de los contratos de alquiler no se declaraban, ¿no hay un cuerpo administrativo que se dedique a detectar? No, porque en España lo que se quiere la gente es que no hayan funcionarios. Entonces, si no hay funcionarios, no hay nadie que controle. Así de claro. O sea, si no hay funcionarios, no hay nada que controle. Claro. Entonces, inspectores de Hacienda casi no hay. Ya lo critican ellos. No tienen posibilidad de trabajo tampoco. Ni de trabajo. Muy bien. Y luego se juega con el miedo de los inquilinos a denunciar esto, porque lo puedes investigar y puedes denunciarlo. Pues si estás dentro del piso, te van a renovar el contrato si denuncias al propietario. Bueno, supongo que seguro que afirmarás que la normativa... Es muy fácil verlo eso. Mira, hay 3,2 millones de familias en alquiler, según el INE. Y declarados en el IRPF, ¿vale? Hay 2 millones de contratos. O sea, hay 1 millón y algo que bailan. Está todo dicho. Muy bien. Supongo que también afirmará que lo que iba a decir, que la normativa
digamos, de alquiler favorece descaradamente al propietario, entiendo yo, sea este grande o pequeño. Sí, sí, sí. Entonces, fiscalmente, de todas maneras, ¿Quieres añadir algo más? O... No, bueno, evidentemente había que derogar la ley de arrendamientos urbanos porque es una vergüenza. ¿Por qué piensas que es una vergüenza? Brevemente. La ley de arrendamientos urbanos, desde el año 64 hasta la actualidad, ha ido empeorando incluso con los gobiernos del PSOE, la reforma del 94. Era peor que en el 64 cuando estaba Franco. Sí, fantástico. Hombre, claro, porque entonces había contratos indefinidos y a partir del 94 dejaron de haber existido los contratos indefinidos y pasaron a los contratos de 5 años y luego con el BP de 3. Ahora volvemos a los 5 años, pero, por ejemplo, prerrogativas del propietario, de lo que estaba hablando yo con ella, a pesar de que se haya restablecido el periodo de 5 años. Prerrogativas, las fiscales. Pero aparte de las fiscales, que lo has dicho varias veces, yo creo que... Ya, pero es que lo tengo que repetir porque es que nadie habla de ellas. Ya. Todo el mundo, hay un tupido velo sobre ello, ¿no? Que nadie dice nada. ¿A qué atribuyes esta especie de manto de silencio? Pues porque hay 2 millones, si hay 3,2 millones de viviendas alquiladas, que hay 3,2 millones de familias viviendo allá, hogares, quiere decir que hay 3,2 millones, posiblemente menos, porque algunos tienen más de una vivienda, hay entre unos 2 millones de propietarios que están viviendo de la bicoca, así de claro. Y eso es un peso electoral enorme, que representa el inmovilismo que ha habido en España durante muchos años, porque eso se generó en tiempos del franquismo, con la famosa frase del primer ministro franquista: queremos una España de proletarios y no de propietarios y no de proletarios. Y allí el Estado español, el 70% de la riqueza del Estado español, y no lo digo yo, lo dicen estudios universitarios, está basada en la propiedad inmobiliaria. Y con eso está todo dicho. El Estado español es el Estado, para mí, del mundo que ha hecho un esfuerzo mayor en temas de vivienda, pero para favorecer una clase social, ¿vale? Que es uno de los grandes triunfos del franquismo, una clase social que vive a cuenta del parasitismo y del rentismo. Sí, claro. ¿Me podrías exactamente brevemente volver a concretar las medidas de IRPF que favorecen a los propietarios? Sí. Los propietarios, cuando declaran el acción de la renta, se desgravan todos los gastos. O sea, si por ejemplo cobran 10.000 euros anuales, se desgravan todos los gastos. También se pueden desgravar la amortización del 3% de la vivienda cada año, ¿vale? Por ejemplo, una vivienda vale 100.000 euros, no del precio del mercado, sino el catastral, pues el 3% son 3.000 euros, se lo desgravan, más todos los gastos que han tenido, todos, absolutamente todos, incluso los gastos si tiene una hipoteca, etcétera. Una vez se han descontado todo eso, que si te miras las tablas del Ministerio de Hacienda, ¿vale? Declaran, los que declaran, que en torno están del 60 y algo por ciento, declaran el último año, si no recuerdo mal, unos 20 y pico, 22.000 millones de euros de dinero que habían cobrado por los alquileres. De esos se deducían, y cada año ha ido en aumento, los gastos, y me parece que el último eran unos 12.000 millones de euros en gastos. Por lo tanto, solamente les quedaban 10.000 millones con los cuales entraban en el IRPF. Entonces, de esos 10.000 millones que entran en IRPF, se descuentan el 60%. Por lo tanto, solamente pagarán sobre 4.000 millones de euros. O sea que de 22.000 millones de euros acaban pagando IRPF solamente por 4. Esa es el kit de... Y eso los que declaran, porque hay cerca de un 40% que no declara. Por ejemplo, este 40% que no declaran los alquileres. Que no lo declara. Bueno, yo creo que está bastante claro. Lo dejamos de aquí porque está muy bien, pues una horita de entrevista y... Morale, insurrection d'un peuple, marché des armes, nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur, le système puis la mort, assassin de la vie, a tué la mémoire pour mieux tuer l'avenir, des disquettes plein la tête, l'essence nous trompe.